Guardia Cero, temporada 1, episodio 14. El paciente no mueve un lado. El diagnóstico empieza por la hora. Con el doctor Juan Miguel Lezana. Una tomografía normal no descarta un cerebro en peligro. Imagina la escena. Un hombre de 68 años estaba desayunando con su esposa. De pronto deja caer la taza. Intenta hablar y las palabras salen incompletas. Cuando intenta ponerse de pie, la pierna derecha no responde. La familia llama a emergencias y, cuando llega al hospital, alguien pregunta, ¿a qué hora comenzó? La esposa contesta, me di cuenta a las 8:20. ¿Parece una respuesta suficiente? No lo es todavía. En el accidente cerebrovascular agudo, la hora no es un dato administrativo. Es parte del examen. Pero la pregunta correcta no siempre es ¿cuándo lo encontraron así? Muchas veces la pregunta decisiva es ¿cuándo fue la última vez que estaba claramente bien? Esa es la hora que abre o cierra puertas terapéuticas, orienta la selección de imágenes y organiza la urgencia del sistema. El accidente cerebrovascular es una carrera extraña. Hay que moverse rápido, pero correr sin estructura puede hacer perder más tiempo. Guardia Cero necesita una secuencia que pueda sostenerse incluso cuando todavía no tienes neurólogo al lado, la tomografía está ocupada o la familia cuenta una historia confusa. Para eso vamos a usar una palabra. Código. C de cronometras desde la última vez conocida sin déficit. O de observa el déficit y cuánto incapacita. D de descarta hipoglucemia, imitadores y peligros inmediatos. Y de imagen para excluir hemorragia y buscar la arteria ocluida. G de gestiona trombólisis, trombectomía o ambas cuando corresponda. O de ordena fisiología, vigilancia y destino. No es un algoritmo que sustituya a un código stroke institucional. Es una baranda mental para no olvidar las preguntas que cambian el destino. Empecemos por C. Cronometra desde la última vez conocida sin déficit. La cronología del accidente cerebrovascular no se reconstruye preguntando una sola vez. Se reconstruye como una escena. ¿A qué hora se acostó? ¿A qué hora habló por última vez con alguien? ¿Quién lo vio caminar? ¿Se despertó ya con el déficit? ¿Los síntomas comenzaron de golpe o progresaron? ¿Hubo recuperación parcial y luego empeoramiento? ¿Tomó anticoagulantes esa mañana? ¿Hubo una caída? ¿Convulsionó? En el paciente que despierta con hemiparesia, la hora del descubrimiento no es la misma que la última vez bien conocida. Si se acostó a las 11 de la noche sin síntomas y a las 6 de la mañana despierta afásico, el reloj clásico empieza antes de las 6. Pero el campo moderno no se detiene en esa limitación. La imagen avanzada puede identificar, en pacientes seleccionados, tejido todavía rescatable y permitir terapias de reperfusión fuera de la ventana convencional. Eso no significa que cualquier paciente con un stroke al despertar sea candidato automático. Significa que la selección ya no depende solo del reloj de pared, también depende del tejido y del vaso. La guía de la American Heart Association y la American Stroke Association de 2026 mantiene la trombólisis intravenosa como una terapia central para pacientes elegibles con déficit discapacitante dentro de las primeras 4 horas y media desde el ictus.
Inicio o la última vez conocida bien y permite considerar escenarios de ventana extendida en pacientes cuidadosamente seleccionados mediante imagen apropiada. También mantiene y amplía la importancia de la trombectomía endovascular en oclusiones de gran vaso, incluyendo pacientes seleccionados que llegan muchas horas después del inicio. La palabra clave es seleccionados. Por eso, no significa solo mira el reloj, significa construir el reloj correcto. Ahora, observa el déficit y cuánto incapacita. Una escala como la NHISHS ayuda a cuantificar el déficit neurológico, facilita comunicación y seguimiento y aporta información pronóstica. Pero una escala no reemplaza el juicio clínico. Un paciente puede tener un puntaje relativamente bajo y, sin embargo, presentar una afasia que le impide comunicarse, una debilidad de la mano dominante que le impide trabajar o una paresia de la pierna que le impide caminar. La guía de 2026 insiste en que leve no debe convertirse automáticamente en no discapacitante. Cuando evalúes, mira cara, fuerza, lenguaje, mirada, campos visuales, sensibilidad, coordinación, atención y nivel de conciencia. Pero además, pregunta qué significa ese déficit para esa persona. Un dedo que no se mueve puede ser una molestia para alguien y una discapacidad profesional para un cirujano, un músico o un trabajador manual. La medicina moderna intenta no reducir una vida completa a una suma de puntos. O también significa observar la trayectoria. ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Los síntomas fluctúan? Una oclusión arterial puede producir síntomas que cambian con la presión, la posición y la circulación colateral. La mejoría espontánea parcial no siempre significa que el riesgo terminó. Un paciente puede mejorar mientras el vaso sigue cerrado y deteriorarse después. Una focalidad súbita tiene un lenguaje clínico. Afasia, hemiparesia, hemianopsia, desviación conjugada de la mirada, negligencia, ataxia severa, diplopía, disartría o disminución brusca del nivel de conciencia pueden ser pistas de territorio y de gravedad. En circulación posterior, el accidente cerebrovascular puede ser especialmente traicionero porque la presentación no siempre encaja con el acrónimo popular de cara, brazo y lenguaje. Un paciente con vértigo intenso, diplopía, disartria, ataxia, debilidad cruzada o deterioro del sensorio puede tener una oclusión basilar y no debe tranquilizarte que sonría simétricamente. Llegamos a D. Descarta hipoglucemia, imitadores y peligros inmediatos. La glucosa capilar es una de las pocas pruebas que puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento en segundos. Una hipoglucemia puede producir focalidad neurológica. Se corrige de inmediato. Pero no uses una glucosa alterada para cerrar el caso demasiado pronto. Si corriges la hipoglucemia y persiste un déficit focal, el accidente cerebrovascular vuelve a ocupar el centro. Los imitadores existen: crisis epiléptica con déficit posictal, migraña con aura, trastornos metabólicos, intoxicaciones, infecciones, lesiones ocupantes, trastornos funcionales y otras enfermedades. Pero la existencia de imitadores no justifica demorar indefinidamente la evaluación de reperfusión. El reto es descartar lo que puede descartarse rápido, sin convertir la búsqueda de certeza absoluta en una contraindicación para actuar. D también significa reconocer peligros sistémicos.
vía aérea comprometida, hipoxemia, hipotensión, arritmia, dolor torácico, disección aórtica, sepsis o trauma pueden cambiar la prioridad y el manejo. No todo paciente con stroke necesita intubación, pero un paciente con coma, vómitos repetidos, incapacidad para manejar secreciones o ventilación inadecuada puede necesitar control de vía aérea. Si intubas, no permitas que la secuencia de intubación borre el examen neurológico previo si todavía es posible obtenerlo. La presión arterial merece un concepto clave. En el accidente cerebrovascular isquémico agudo, una presión elevada no se normaliza por reflejo. El cerebro isquémico puede depender de una presión de perfusión que el organismo está intentando sostener. Las metas cambian según si el paciente recibirá trombólisis, trombectomía, ninguna reperfusión o si existe otra enfermedad que obliga a bajar la presión. Por eso, las cifras exactas pertenecen al protocolo vigente y al contexto de reperfusión. La guía 2026 además advierte que bajar de manera intensiva la presión sistólica por debajo de objetivos muy bajos después de una reperfusión exitosa puede ser perjudicial. El mensaje para la primera guardia es simple. No trates la presión como un número aislado. Trátala como parte de una estrategia cerebral. Ahora, imagen. La tomografía sin contraste sigue siendo una puerta fundamental porque responde una pregunta urgente. ¿Hay hemorragia? Un accidente cerebrovascular isquémico hiperagudo puede tener una tomografía inicial que parece normal o casi normal. Por eso la frase «la tomografía está normal» no significa «no hay stroke». Significa que no identificaste una hemorragia evidente ni cambios isquémicos extensos en esa imagen, y todavía debes integrar clínica, tiempo y, cuando corresponde, estudio vascular. La angiotomografía puede mostrar una oclusión de gran vaso. En muchos sistemas, obtener imagen vascular temprano es crucial, porque la trombectomía depende de saber qué arteria está cerrada. En ventanas tardías o en casos seleccionados, la perfusión por tomografía o resonancia puede ayudar a estimar cuánto tejido ya está infartado y cuánto podría salvarse. Pero hay una tensión que debes entender. La imagen avanzada puede aportar mucho, pero no debe retrasar innecesariamente una trombólisis intravenosa claramente indicada dentro de la ventana estándar. La guía AA-ASA 2026 lo expresa de forma clara. En un paciente elegible, dentro de 4 horas y media, el tratamiento intravenoso debe iniciarse lo antes posible y no demorarse por estudios multimodales adicionales que no son necesarios para tomar esa decisión. En otras palabras, más información no siempre es mejor si llega a costa de tiempo que cambia la eficacia. La imagen también tiene que responder otra pregunta. ¿Qué tan grande es el daño ya establecido? La historia reciente de la trombectomía ha cambiado precisamente porque ensayos modernos mostraron beneficio en pacientes seleccionados con núcleos isquémicos más grandes de lo que antes se consideraba tratable. Eso rompe una idea antigua. Si el core es grande, no hay nada que hacer. Hoy esa frase es demasiado simple. La elegibilidad depende de territorio, tiempo, edad, déficit, anatomía, tejido y experiencia del centro. Llegamos a G. Gestiona reperfusión. Gestionar no es sinónimo de dar trombólisis. Es activar la vía correcta para el paciente correcto.
Algunos serán candidatos a trombólisis intravenosa. Otros necesitarán trombectomía. Algunos serán candidatos a ambas. Otros no serán elegibles para ninguna, y aún así necesitarán un cuidado excelente. La trombólisis intravenosa continúa siendo una estrategia central en el accidente cerebrovascular isquémico discapacitante cuando el paciente cumple criterios. En 2026, tenecteplasa y alteplasa tienen un lugar en las recomendaciones, con diferencias de administración y evidencia que deben manejarse según el protocolo institucional y la disponibilidad. Guardia Cero no fijará aquí la dosis porque esa cifra vive bajo C16 y debe cotejarse con el circuito real del hospital. La trombectomía es otra pregunta. Si hay una oclusión proximal de gran vaso, la ventana puede extenderse hasta muchas horas en pacientes seleccionados, y la evidencia moderna incluye también algunos grandes núcleos y oclusiones de la arteria basilar. Pero hasta 24 horas no significa que todos los pacientes con una oclusión puedan esperar 24 horas. El principio sigue siendo tiempo es cerebro. La ventana tardía permite rescatar a quien todavía tiene tejido viable, no justificar demoras logísticas. Gestionar también significa no esperar a que la trombólisis haga efecto antes de activar trombectomía cuando ambas estrategias corresponden. Si el paciente es candidato a terapia endovascular, el sistema debe moverse en paralelo. La reperfusión intravenosa y la endovascular no son necesariamente rivales. Y aquí aparece la parte menos glamorosa, pero más importante: logística. Tu hospital tiene neurólogo de guardia. ¿Tiene tomografía disponible? ¿Tiene angiotomografía? ¿Puede realizar trombectomía? ¿Cuánto tarda un traslado? ¿Quién acepta al paciente? ¿Se envían imágenes antes? ¿El transporte dispone de monitorización? En accidente cerebrovascular, el sistema es parte del tratamiento. Un excelente diagnóstico que tarda 3 horas en activar el traslado puede ser clínicamente mediocre. Si estás en un centro sin trombectomía, la pregunta debe hacerse temprano. ¿Puede este paciente tener una oclusión de gran vaso que se beneficiaría de un centro endovascular? Si la respuesta es sí, el traslado empieza a construirse antes de terminar todos los trámites. La medicina de redes exige pensar en el destino al mismo tiempo que piensas en el diagnóstico. Ahora, la última O. Ordena fisiología, vigilancia y destino. Supongamos que el paciente recibió reperfusión. El caso no terminó. Un vaso abierto no es sinónimo de cerebro salvado. Debes vigilar deterioro neurológico, hemorragia, edema, presión arterial, oxigenación, temperatura, glucosa, arritmias y complicaciones del procedimiento. El examen neurológico seriado es una herramienta simple y poderosa. Si un paciente empeora después de trombólisis o trombectomía, debes actuar. Cefalea intensa, vómitos, hipertensión aguda, deterioro del nivel de conciencia o nuevo déficit pueden sugerir hemorragia u otra complicación y obligan a reevaluación inmediata. La glucosa importa en ambos extremos. Hipoglucemia puede imitar o empeorar lesión neurológica. Hiperglucemia marcada se asocia con peores resultados, pero la guía 2026 no recomienda perseguir un control intensivo hasta rangos muy bajos, porque aumenta el riesgo de hipoglucemia, sin mejorar el resultado funcional. De nuevo, tratar no significa normalizar agresivamente. La temperatura también importa. La fiebre aumenta demanda metabólica
y puede acompañar infección o lesión cerebral. Busca y trata la causa. La oxigenación importa, pero el oxígeno suplementario no es una ceremonia universal para todo paciente con saturación normal. Se administra cuando está indicado por hipoxemia u otra necesidad clínica. La disfagia merece una mención porque una parte importante de la morbilidad posterior viene de la aspiración. Antes de ofrecer alimentos, líquidos o medicación oral, el paciente necesita una evaluación segura de deglución según el sistema. Una mejoría espectacular de la fuerza no significa que la protección de vía aérea sea normal. El destino depende de gravedad, tratamiento y recursos. Muchos pacientes requieren una unidad de stroke o cuidados intensivos, especialmente después de reperfusión, con grandes infartos, oclusiones complejas, edema, deterioro de conciencia o necesidad de vigilancia estrecha. Si no existe esa unidad, el entorno debe reproducir tanto como sea posible la monitorización necesaria y activar traslado cuando el centro no puede sostener el riesgo. Hablemos ahora de algunos errores típicos. Primer error. Preguntar solo ¿a qué hora llegó? La hora de llegada importa para calidad del sistema, pero no define la ventana clínica. Necesitas la última vez conocida bien. Segundo error. Decir, el NISS es bajo, entonces no es importante. Un déficit pequeño en puntos puede ser devastador en función. Tercer error. Interpretar una tomografía sin hemorragia y sin cambios llamativos como normal, descarto stroke. En hiperagudo, la tomografía puede ser poco expresiva. Cuarto error. Bajar la presión arterial de manera agresiva por reflejo. La estrategia depende de reperfusión, comorbilidades y perfusión cerebral. Quinto error. Esperar una respuesta clínica a la trombólisis antes de activar trombectomía. Si el paciente es candidato endovascular, la vía se activa en paralelo. Sexto error. Asumir que el gran núcleo isquémico excluye automáticamente terapia endovascular. La evidencia contemporánea ha ampliado la selección en algunos pacientes. Séptimo error. Olvidar la circulación posterior, porque el rostro se mueve y ambos brazos levantan. Una oclusión basilar puede presentarse de otra manera y ser catastrófica. Octavo error. Pensar que la reperfusión resuelve toda la fisiología. Después, empieza otra fase de vigilancia. Ahora veamos un caso paso a paso. Una mujer de 56 años llega con afasia aislada y debilidad leve de la mano derecha. Su puntaje global en la escala neurológica es bajo. Alguien comenta, es leve. Pero la paciente es profesora y no puede construir una frase coherente. El déficit es discapacitante. Cronómetras. Comenzó hace 90 minutos. Observas. La afasia es clara. Descartas hipoglucemia. La tomografía no muestra hemorragia. La imagen vascular no muestra una gran oclusión. Aquí la pregunta de trombólisis no puede cerrarse diciendo puntaje bajo. Se decide según elegibilidad, discapacidad, contraindicaciones y protocolo vigente. Otro caso. Otro caso. Un hombre de 72 años despierta a las 6 con hemiparesia. La última vez bien fue a medianoche. Una visión antigua diría, fuera de ventana. La evaluación moderna pregunta si la imagen muestra un patrón de tejido rescatable que permita una terapia en ventana extendida. No todos serán candidatos,
pero la hora del despertador ya no es el único dato. Otro caso. Otro caso. Un paciente llega 3 horas después del inicio con una oclusión proximal de circulación anterior. Es candidato a trombólisis y a trombectomía. Aquí la palabra gestiona, significa hacer 2 cosas a la vez. No retrasar el tratamiento intravenoso si corresponde y activar de inmediato el equipo endovascular. Esperar 1 hora para ver si mejora puede perder una oportunidad. Otro caso. Otro caso. Una mujer de 60 años presenta vértigo súbito, vómitos, diplopía y ataxia incapacitante. La tomografía sin contraste es poco llamativa. Si el equipo solo piensa en cara, brazo, habla, puede etiquetarla como vértigo periférico. El examen ocular, los signos de tronco y la imagen vascular pueden cambiar por completo la interpretación. La circulación posterior exige respeto precisamente porque puede esconderse dentro de síntomas que parecen menos dramáticos. Otro caso. Un paciente con accidente cerebrovascular extenso y edema comienza a deteriorar el nivel de conciencia horas después. Ya no estás discutiendo reperfusión, estás discutiendo edema maligno, vía aérea, neurocirugía y destino. Código sigue siendo útil porque la última O no termina al abrir el vaso. Ordenar fisiología también significa anticipar complicaciones tardías. Hablemos del sangrado intracerebral durante 1 minuto. La tomografía inicial puede mostrar que el déficit focal no es isquémico, sino hemorrágico. En ese momento, la vía cambia completamente. Control de presión según guía y contexto. Reversión de anticoagulación cuando corresponda. Neurocirugía o neurointervencionismo según el caso. Manejo de presión intracraneal y cuidados críticos. Guardia 0, EP 014, está centrado en el accidente cerebrovascular agudo y la lógica de reperfusión isquémica. Pero nunca olvides que la primera función de la imagen es precisamente separar 2 enfermedades que pueden parecer idénticas al principio y tener tratamientos opuestos. También hay que hablar de la anticoagulación. Un paciente que toma anticoagulantes no está automáticamente excluido de toda terapia, pero el tipo de fármaco, la última dosis, la función renal, pruebas disponibles y estrategia de reperfusión cambian la decisión. Esto es territorio de protocolo y especialista. La regla de primera guardia es preguntar temprano y registrar con precisión qué tomó y cuándo. Lo mismo con antiagregantes. Haber tomado aspirina no significa automáticamente que no puede recibir reperfusión intravenosa. La elegibilidad es más compleja. Por eso, los checklists existen. No confíes en una lista mental incompleta para una terapia de alto riesgo. Hablemos de la presión una vez más, porque es una fuente de errores. Si el paciente no recibirá reperfusión y la presión no alcanza niveles extremos ni existe otra emergencia hipertensiva, bajar agresivamente en las primeras horas puede reducir perfusión cerebral sin mejorar el resultado. Si recibirá trombólisis o trombectomía, existen límites específicos antes y después. Si tiene disección aórtica, edema pulmonar u otra condición, la estrategia cambia. La presión es una variable contextual. La posición del paciente también puede influir en casos seleccionados, pero no existe una única posición universal para todos los strokes.
La Guía 2026 reconoce incertidumbre y contextos donde la perfusión puede ser sensible. Lo que sí es universal es evitar hipotensión, hipoxemia y fiebre no tratada. Ahora el escenario sin recursos. Estás en un hospital sin neuroradiología intervencionista. Tienes tomografía sin contraste y una ambulancia que tarda. El paciente tiene hemiparesia densa, desviación de la mirada y afasia. La tomografía no muestra hemorragia. No puedes confirmar inmediatamente una oclusión de gran vaso, pero la clínica la hace probable. Aquí tu trabajo no es esperar a que aparezca un recurso que no existe. Activa la red de referencia, consulta al centro receptor, prepara imágenes, documenta la última vez bien, revisa contraindicación de reperfusión intravenosa y organiza el traslado. Si el sistema permite angiotomografía en tu centro, obténla sin bloquear las terapias urgentes. Si no, el destino capaz de resolver la pregunta vascular debe entrar temprano en la conversación. Una transferencia de calidad no dice mando un stroke. Dice última vez bien a tal hora. Déficit discapacitante de tal tipo, escala neurológica aproximada, glucosa, presión, tomografía sin hemorragia, tratamiento recibido, anticoagulantes, sospecha de oclusión de gran vaso, estado de vía aérea y tiempo estimado de llegada. Eso permite que el siguiente equipo siga pensando antes de que la ambulancia llegue. Y recuerda documentar los tiempos. Última vez, bien. Llegada. Evaluación. Imagen. Decisión de reperfusión. Inicio de tratamiento. Activación de transferencia. Punción arterial si hay trombectomía. Los tiempos no son solo indicadores administrativos, sirven para descubrir dónde se pierde cerebro dentro del sistema. Código también ayuda a enseñar al equipo. Cuando alguien nuevo pregunta, ¿qué hago primero?, puedes responder con una secuencia en lugar de una lista de 20 contraindicaciones. C. Cronometra. Observa. D. Descarta. Imagen. G. Gestiona. O. Ordena. Pero una mnemotecnia solo sirve si recuerdas lo que hay debajo. Cronometrar significa reconstruir última vez bien y reconocer que tiempo y tejido interactúan. Observar significa medir déficit y discapacidad, no solo puntaje. Descartar significa corregir hipoglucemia y reconocer imitadores sin demorar la vía stroke. Imagen significa excluir hemorragia, buscar vaso y, cuando corresponde, estimar tejido. Gestionar significa activar reperfusión intravenosa, endovascular o ambas de acuerdo con la elegibilidad y el sistema. Ordenar significa proteger el cerebro después. Presión, oxigenación, temperatura, glucosa, deglución, vigilancia, etiología y destino. Ahora, pensemos en la prevención secundaria, aunque sea brevemente. Una vez superada la fase hiperaguda, necesitas entender por qué ocurrió el evento. Fibrilación auricular, enfermedad de grandes arterias, enfermedad de pequeños vasos, disección, cardioembolismo, estados protrombóticos y otras causas cambian el tratamiento a largo plazo. Pero ese razonamiento pertenece al siguiente tramo. En guardia cero, la prioridad es no perder la ventana que sí existe hoy. Quiero que imagines 2 relojes. El primero está en la pared. Marca minutos desde la última vez bien. El segundo está dentro del cerebro.
No lo vemos directamente, pero la imagen puede aproximarnos a cuánto tejido está muerto y cuánto todavía puede salvarse. El accidente cerebrovascular moderno se maneja mirando ambos relojes, no solo uno. Y existe un tercer reloj, el del sistema. El tiempo que tarda la ambulancia. El tiempo hasta la tomografía. El tiempo hasta la lectura. El tiempo hasta la farmacia. El tiempo hasta la transferencia. El tiempo hasta la sala de angiografía. Una buena red intenta comprimir ese tercer reloj, porque es el único que nosotros podemos modificar de forma organizada. Si un paciente llega temprano y el sistema tarda, el cerebro no distingue entre una demora clínica y una demora administrativa. Por eso, un código stroke no es un nombre bonito. Es una forma de paralelizar tareas. Mientras uno obtiene historia, otro mide glucosa. Mientras uno hace el examen, otro avisa a imagen. Mientras se realiza la tomografía, alguien verifica anticoagulantes y contraindicaciones. Mientras se decide trombólisis, alguien activa trombectomía, si la anatomía lo exige. Mientras el paciente recibe tratamiento, alguien prepara destino y monitorización. La velocidad nace de la organización, no del caos. Antes de cerrar, una advertencia sobre el lenguaje. Evita decir no es candidato, sin especificar a qué terapia te refieres y por qué. Un paciente puede no ser candidato a trombólisis intravenosa y sí ser candidato a trombectomía. Puede estar fuera de la ventana convencional y aún ser elegible por imagen avanzada. Puede tener un déficit leve en puntos, pero discapacitante en la vida real. El lenguaje preciso abre opciones. El lenguaje vago las cierra. Otra advertencia. No todos los centros tienen los mismos recursos ni el mismo protocolo. Tenecteplasa, alteplasa, perfusión avanzada, resonancia urgente y trombectomía no están disponibles de forma uniforme. El canon de este episodio enseña la arquitectura de decisiones sustentada por la guía AHA-ASA 2026. Pero los fármacos exactos, dosis, límites de presión, selección de imagen y circuitos de traslado deben cotejarse con el protocolo institucional vigente. Una guía internacional no puede fingir que conoce la puerta exacta que se abre a las 3 de la mañana en cada hospital. Antes de reconstruir la palabra, quiero detenerme en varias situaciones donde el error no es desconocer una guía, sino aplicar una regla correcta en el paciente equivocado. Primera situación. El déficit parece pequeño. Un hombre de 48 años llega caminando. Sonríe bien, levanta ambos brazos y su puntaje neurológico global no impresiona. Pero cuando le entregas una llave, no consigue usar la mano derecha con precisión. Es mecánico, y esa mano es su herramienta de trabajo. Además, cuando intenta escribir su nombre, apenas produce trazos. Si uno reduce el episodio a un número, puede decir stroke leve. Si uno pregunta qué función perdió, descubre un déficit potencialmente discapacitante. Esta es una de las razones por las que la guía moderna insiste en separar gravedad numérica de impacto funcional. El puntaje organiza la conversación, no reemplaza a la persona. Segunda situación. La crisis epiléptica al inicio. Una mujer presenta una convulsión focal que generaliza y después queda con hemiparesia. Es tentador llamarla parálisis de Todd y cerrar el código.
Pero una isquemia cortical puede provocar una convulsión al inicio y dejar el mismo déficit. La pregunta no es si una parálisis posictal existe. Existe. La pregunta es si tienes suficiente evidencia para atribuirle el déficit antes de excluir un evento vascular tratable. Revisa la última vez bien la persistencia del déficit, la anatomía clínica y la imagen. No permitas que una explicación plausible cierre prematuramente una ventana de reperfusión. Tercera situación. Anticoagulación. El paciente tiene fibrilación auricular y toma un anticoagulante oral. La familia no recuerda el nombre. Aquí aparece un trabajo que parece poco heroico, pero cambia decisiones. Identificar el fármaco, la última dosis, la función renal, la adherencia y, cuando corresponda, las pruebas disponibles. La elegibilidad para trombólisis intravenosa puede verse modificada, pero la posibilidad de trombectomía es una pregunta distinta. Decir, está anticoagulado, no hay nada que hacer, mezcla dos decisiones que deben separarse. Cuarta situación. Gran núcleo isquémico. Durante años se enseñó que una imagen con un núcleo grande significaba que el daño estaba demasiado avanzado para intervención endovascular. Los ensayos contemporáneos cambiaron esa frontera. Hoy, algunos pacientes con infartos extensos todavía pueden beneficiarse de trombectomía cuando la anatomía, el tiempo, la situación funcional previa y otros criterios son favorables. Esto no convierte la trombectomía en una terapia universal para todo gran infarto. Convierte una antigua exclusión automática en una evaluación individual. La enseñanza práctica es poderosa. Cuando la evidencia cambia, también debe cambiar la lista mental de nunca. Quinta situación. Circulación posterior. Un hombre llega con vómitos, disartría, diplopía y dificultad brutal para mantenerse sentado. El examen de fuerza de extremidades parece relativamente conservado. La tomografía simple no muestra una gran lesión. Si la evaluación se limita a los signos más conocidos de circulación anterior, este paciente puede perderse. La oclusión basilar puede producir deterioro rápido y tiene una trayectoria devastadora si no se reconoce. La imagen vascular, el examen de pares craneales, la coordinación, la mirada, el nivel de conciencia y la capacidad para caminar cobran enorme importancia. Sexta situación. El paciente mejora mientras esperas. Una mujer llega con hemiparesia densa y afasia. 20 minutos después, mueve mejor la pierna y produce algunas palabras. El equipo se relaja. Pero una mejoría parcial no garantiza reperfusión espontánea estable. Puede haber una oclusión persistente con circulación colateral que sostiene temporalmente el tejido. La trayectoria puede volver a empeorar. Si el déficit residual sigue siendo discapacitante o existe sospecha de gran vaso, la evaluación de reperfusión continúa. ¿Está mejor? Es una observación, no una decisión terapéutica completa. Séptima situación. El paciente está hipotenso. En un accidente cerebrovascular isquémico agudo, la hipotensión es mala noticia. Puede reducir todavía más el flujo hacia tejido dependiente de circulación colateral. Si existe hipovolemia, arritmia, sepsis, infarto de miocardio o sangrado, debes identificarlo y tratarlo. La presión alta suele recibir mucha atención, pero la presión demasiado baja también puede robar perfusión al cerebro amenazado.
Una cifra aislada no se interpreta sin la dirección de la fisiología. Octava situación. Después de la trombectomía, todo parece perfecto. El vaso está abierto y el paciente mueve mejor el brazo. Horas después aparece cefalea, vómitos y caída del nivel de conciencia. Aquí la respuesta no es esperar la próxima ronda porque la reperfusión fue exitosa. Necesitas reevaluación urgente, imagen y búsqueda de hemorragia, edema, reoclusión u otra complicación. La reperfusión cambia la fase del problema, no elimina el problema. La vigilancia post-reperfusión merece más detalle porque suele quedar relegada detrás del dramatismo de la arteria ocluida. El examen neurológico seriado debe ser suficientemente frecuente para detectar deterioro temprano. La presión se maneja dentro de objetivos apropiados para la terapia recibida y la situación del paciente. La glucosa se mantiene fuera de extremos. La temperatura se vigila. La saturación se corrige si existe hipoxemia. La deglución se evalúa antes de iniciar vía oral. Se revisan accesos, sitio de punción si hubo procedimiento endovascular y signos de sangrado. También debe buscarse fibrilación auricular u otras arritmias. Un electrocardiograma normal de pocos segundos no excluye una arritmia paroxística. La duración de la monitorización y el estudio etiológico dependen del caso, pero la primera guardia puede iniciar algo simple. Revisar el ritmo, preguntar antecedentes, mirar la medicación y evitar que la prevención secundaria empiece varios días tarde por falta de información básica. La etiología importa incluso dentro de las primeras horas porque puede cambiar conductas. Una disección cervical en un paciente joven con dolor de cuello y déficit focal no es idéntica a una embolia por fibrilación auricular. Un accidente cerebrovascular asociado a endocarditis, cáncer o vasculitis plantea riesgos y decisiones diferentes. Guardia cero no necesita resolver todo en la primera hora, pero sí necesita reconocer cuando una historia no encaja con el patrón más común. Hablemos del edema cerebral. Los grandes infartos hemisféricos y algunos eventos cerebelosos pueden deteriorar horas o días después por edema. En un paciente con infarto extenso, el destino no puede decidirse solo por cómo se ve inmediatamente después de la reperfusión. Necesita un entorno capaz de detectar caída de conciencia, anisocoria, cambios respiratorios o signos de herniación y de activar neurocirugía cuando corresponda. La hemicraniectomía descompresiva y la cirugía en infarto cerebeloso son decisiones especializadas, pero la primera guardia tiene que reconocer el deterioro y no atribuirlo simplemente a somnolencia post-stroke. La disfagia también merece respeto. Un paciente puede conversar y, sin embargo, aspirar. La neumonía por aspiración es una complicación potencialmente prevenible. Antes de administrar agua, comprimidos o alimentos, se realiza el cribado de deglución que el sistema tenga validado. Si falla, se cambia la vía de administración y se solicita evaluación apropiada. Dar un vaso de agua para ver si puede es una prueba sorprendentemente popular para algo que puede terminar en los pulmones. Otro punto que suele pasar desapercibido es la vejiga y el dolor. Retención urinaria, inmovilidad, hombro doloroso, úlceras por presión y delirium pueden aparecer temprano. El cuidado de un stroke no es solo reperfusión.
Una unidad organizada de stroke mejora resultados precisamente porque integra múltiples detalles que, por separado, parecen pequeños. Pensemos ahora en la comunicación con la familia. En el momento hiperagudo necesitas información concreta. Última vez bien, síntomas iniciales, anticoagulantes, cirugía reciente, sangrado, antecedentes, funcionalidad previa y contacto de quien pueda tomar decisiones si el paciente no puede. La familia también necesita entender por qué todo ocurre tan rápido. Explicar que algunas terapias pierden beneficio con el tiempo ayuda a que preguntas esenciales se respondan sin convertir la conversación en una clase de neurología de 40 minutos mientras el tejido isquémico sigue esperando. En el paciente con discapacidad previa, evita asumir que ya estaba mal y por eso no vale la pena evaluar. La funcionalidad basal real importa. Una persona con una discapacidad física estable puede tener buena calidad de vida y beneficiarse de reperfusión. Las decisiones deben basarse en criterios clínicos y objetivos de cuidado, no en prejuicios sobre cómo luce una vida con limitaciones. El consentimiento también depende del sistema y de la urgencia. Los protocolos locales definen cómo documentar la decisión cuando el paciente no puede consentir y el tiempo es crítico. Lo importante para la primera guardia es activar ese circuito temprano y no descubrir al final que nadie sabe quién puede autorizar qué. Ahora imagina un centro pequeño a 2 horas del hospital endovascular. El paciente llega a los 70 minutos del inicio con una clínica compatible con gran vaso. La tomografía descarta hemorragia y el centro receptor acepta el traslado. Si esperas a completar pruebas que no cambiarán la decisión de transferencia, consumes una parte de la ventana en un lugar que no puede realizar la terapia definitiva. El concepto de drip and ship o de transferencia organizada existe precisamente porque la geografía cambia la estrategia. En algunos sistemas se administra trombólisis intravenosa cuando está indicada y se traslada de inmediato. En otros, la ruta depende de tiempos, recursos y acuerdos regionales. Lo que nunca debería ocurrir es que el paciente permanezca horas en una camilla porque nadie activó formalmente el transporte. La decisión prehospitalaria también puede cambiar destino. Escalas para sospecha de gran vaso pueden orientar traslado directo a centros especializados en determinados sistemas, aunque ninguna escala es perfecta. Guardia Cero no necesita convertir una escala prehospitalaria en dogma. Necesita entender la idea. Si el sistema puede reconocer precozmente un paciente que probablemente necesitará una terapia que solo existe en un centro específico, la ruta del paciente forma parte del tratamiento. Volvamos al concepto de imagen. No toda imagen adicional es gratis en tiempo. Una resonancia puede ser extraordinariamente informativa, pero si tarda 1 hora y el paciente ya es claramente candidato a una terapia que no necesita esa información, puede convertirse en una demora perjudicial. Al contrario, en un wake-up stroke o en una ventana extendida, la imagen avanzada puede ser precisamente la herramienta que abre una posibilidad terapéutica. La misma prueba puede ser innecesaria en un escenario y decisiva en otro. Eso es razonamiento clínico, no contradicción. Algo parecido ocurre con el contraste. La preocupación por función renal no debe transformarse en una barrera automática para una angiotomografía urgente cuando la información vascular puede cambiar una terapia tiempo dependiente. El riesgo y el beneficio se ponderan en contexto.
Los protocolos actuales suelen priorizar la evaluación vascular cuando la sospecha de oclusión de gran vaso es alta, especialmente si retrasarla puede impedir trombectomía. También existe la tentación de esperar laboratorio completo antes de reperfundir. Algunas pruebas son obligatorias en contextos específicos, especialmente cuando hay sospecha de coagulopatía o uso de determinados anticoagulantes. Pero no todas las personas necesitan esperar cada resultado rutinario antes de iniciar una terapia indicada. El protocolo institucional debe definir qué información es indispensable y qué estudios pueden continuar en paralelo. La palabra paralelizar aparece una y otra vez porque es una habilidad central en las emergencias neurológicas. Un equipo no debe terminar la tarea A para empezar B, luego C, luego D. Mientras se obtiene la historia, puede medirse la glucosa. Mientras el paciente va a tomografía, se revisa medicación. Mientras se procesa la imagen, se llama al centro endovascular. Mientras se prepara reperfusión, se organiza monitorización y destino. La simultaneidad organizada es lo que convierte minutos en oportunidad. Ahora pensemos en un handoff. Una mala entrega dice: ACV de 3 horas, tomografía normal, lo mando para trombectomía. Una entrega útil dice: paciente de 68 años. Última vez conocido bien a las 8:10. Inicio súbito de afasia y hemiparesia derecha. Déficit discapacitante. Glucosa normal. Presión actual documentada. Tomografía sin hemorragia. Angiotomografía con oclusión proximal de arteria cerebral media. Anticoagulación negada o especificada. Trombólisis administrada o contraindicada por tal razón. Vía aérea estable, traslado activado y hora estimada de llegada. El segundo equipo ya puede preparar la siguiente acción antes de ver al paciente. Y si no conoces una información, dilo. Última dosis de anticoagulante no confirmada es mejor que rellenar el vacío con una suposición. La incertidumbre explícita puede investigarse. La falsa certeza se propaga como si fuera un dato real. Quiero añadir una última trampa: el paciente muy anciano. La edad avanzada aumenta riesgo y modifica pronóstico, pero no es por sí sola una prohibición automática de reperfusión. Las guías modernas incluyen pacientes mayores seleccionados. La decisión integra funcionalidad previa, comorbilidad, gravedad, anatomía, preferencias y criterios específicos. Evita convertir la fecha de nacimiento en un sustituto del razonamiento. Todo esto conduce a una idea que vale más que una lista de contraindicaciones. En stroke agudo, cada dato responde una pregunta distinta. La hora responde cuándo. El examen responde qué función se perdió. La glucosa y los imitadores responden si puede ser otra cosa. La tomografía responde si hay sangre. La imagen vascular responde qué vaso está cerrado. La perfusión puede responder cuánto tejido queda. La historia farmacológica responde qué riesgos tiene la reperfusión. La red hospitalaria responde qué tratamiento es realmente posible y cuánto tardará. Cuando esas preguntas se mezclan, aparecen frases simplistas. Llegó tarde. NIS bajo. Tomografía normal. Está anticoagulado. Core grande. Ya mejoró. Cada una puede sonar concluyente y, sin contexto, ser equivocada. Ahora reconstruyamos la palabra. C de cronometra desde la última vez conocida sin déficit.
O D. Observa el déficit y cuánto incapacita. D. Descarta hipoglucemia, imitadores y peligros inmediatos. Y de imagen para excluir hemorragia y buscar la arteria ocluida. G. Gestiona trombólisis, trombectomía o ambas. O de ordena fisiología, vigilancia y destino. Código. Volvamos a la taza que cayó al suelo al inicio. La esposa dice que vio el déficit a las 8:20. Tú preguntas un poco más, y descubres que a las 8:10 hablaron con normalidad. Esa diferencia de 10 minutos parece pequeña. En una enfermedad donde cada minuto puede representar tejido, no lo es. Obtienes glucosa. Evalúas déficit. Activan imagen. No hay hemorragia. Identifican una oclusión. El paciente es candidato a reperfusión, y el sistema se mueve sin esperar a que una sola persona termine todas las tareas. Eso es guardia cero. No saberlo todo. Saber que no puedes permitirte olvidar. El diagnóstico empieza por la hora. Y una tomografía normal no descarta un cerebro en peligro. Este episodio es educativo y no sustituye valoración clínica individual, protocolos institucionales, neurología vascular ni entrenamiento formal. Las ventanas, fármacos, dosis, metas de presión y criterios de reperfusión deben verificarse contra la guía y el protocolo local vigente antes de aplicarse. Guardia cero. Con el Dr. Juan Miguel Lezana.